Reporte de guerra del general Demon Mexica. 3 de enero del año 2022. El coronel nos ha encargado una misión en equipo, una batalla dual. He sido encargado con el capitán en mando, Fabián, de la colonia Italian Army. Él es nuestro compañero de guerra en esta batalla. Hemos sido encargados con la gran misión de destrozar a los rivales que nos tocaron en esta guerra mundial. Vemos que estamos en una zona del área del Pacífico. Tenemos una parte de combate en tierra y otra parte colindando con el mar del Pacífico. Vemos cómo ahora mismo mi estrategia, mi mejor decisión hasta el momento ha sido enfocarme en un desarrollo marítimo, pues la batalla naval se viene y se viene muy pesada. Se nos ha pasado el reporte a Capitán Fabián y a mí de que los rivales en turno son los llamados Prigobor, una unidad de guerreros de élite, los comandantes más fuertes y mejor preparados de la zona. Del área del Pacífico, son temidos por su poder destructivo. Prigobor, hoy te vamos a aniquilar. Empezamos con el desarrollo. Rápidamente me enfoco a producir mis unidades de embarcaciones Caimán, mientras que astutamente con mi otro astillero le digo a los técnicos que empecemos a producir unidades navales pesadas, mejor conocidas como Alligator. A pesar de que mi desarrollo en la base es bastante lento, por mar llevamos gran ventaja, así que eso se solucionará en un momento. Por su parte, Capitán Fabián vemos que tiene un desarrollo un poco más mejorado. Está a punto de llevarse la primera entrega de suministro esparcida por el mando. Nosotros recolectamos el poco suministro que podamos por la zona. Recibo un reporte ahora mismo del Capitán Fabián. Me comunica que conoce a los rivales y él sabe de que son temidos por su poder. Rápidamente el rival confederado verde empieza a desarrollar y producir deltas, anfibios en masa. Mis caimanes no son rival para sus tropas y mueren como si se tratara de insectos peleando con alguna clase de animal aniquilador. Me quita el suministro del mando. Pero afortunadamente va llegando mi unidad naval pesada, mejor conocida como el poderoso Alligator. Mi desarrollo en la base mejoró. Ahora mismo estoy a 3 suplis de suministro y estoy construyendo otras 2. Por otro lado, el Capitán Fabián tiene un desarrollo enfocado en el aire. Al parecer quiere sacar los poderosos Hawks. Nos damos cuenta que nuestro rival tiene un desarrollo muy rápido. Al parecer está intentando producir vehículo blindado pesado, mejor conocido como Hammer. El Hammer es un tanque muy temido, ya que tiene un poder destructivo atroz y es muy rápido de manejar. Por otro lado, vemos cómo nuestro rival está produciendo ya los poderosos Viking, el poder del mar, con su unidad de ataque, torpedo, y su gran poder destructivo. Vemos que estamos en problemas, comandante. Paso el reporte al general, al comando en turno. Necesitamos refuerzos, pues los rivales son muy fuertes y al parecer llevan un poco de ventaja ante nosotros. Por favor, infórmenos cómo va la batalla.
Vemos que ahora mismo Capitán Fabián en mando le da una explorada al rival y me pasa el reporte al decir que tiene un desarrollo enfocado plenamente en lo naval. Me da gusto escuchar eso, pues afortunadamente de mi lado también estamos enfocados en lo naval. Gracias, Capitán Fabián. Usted ha asegurado una batalla. Vemos cómo Capitán Fabián tiene por todo el mapa, por toda la zona de batalla, tropas de infantería escondidas en el bosque, acechando y preparados. Vemos cómo ahora mismo Capitán Fabián tiene un desarrollo bastante bueno. Está a punto de subir su tecnología hasta el nivel 4. Cuarta el nivel 4 y de esta manera empezar a producir unidades más pesadas de ataque y también de estrategia para desarrollar un buen ataque. Por otro lado, nosotros estamos subiendo al cuartel nivel 3 para empezar a producir más tropas navales. La batalla ha iniciado y se nos dice que esta batalla puede ser muy difícil, pues los rivales que nos tocaron en turno tienen gran poder destructivo. Capitán Fabián, escuche mi reporte. Le paso el dato. Es mejor enfrentar a las unidades blindadas Hammer con Jaguar solamente. Utilice Jaguar solamente. Repito, Jaguar solamente. Capitán Fabián nos comenta que se viene un ataque devastador, equipado con Hammer y lanzallamas. El lanzallamas utiliza el poder del gas napal. Es un poder muy destructivo. Espero que Capitán Fabián sepa cómo lidiar con ese ataque. Vemos cómo se viene el gran ataque por tierra. Los Hammer entran y destrozan los edificios. Se cargan a las unidades del Capitán Fabián. Los Hammer entran, pero son erradicados con el poder de los Hawks. Tristemente, Capitán Fabián no tiene más tropas terrestres, solo aéreas. Por nuestra parte, nosotros estamos enfocados en un desarrollo de tropa naval. Estamos produciendo las embarcaciones pesadas Barracuda, combinada con el gran Alligator. Se viene el ataque naval. El ataque naval es inminente. Afortunadamente tenemos defensas, tenemos plataformas navales y con ellas estamos resistiendo. Capitán Fabián viene y apoya con un ataque aéreo tripulado por los capitanes de los grandes Hawks. Afortunadamente este ataque es fácil de parar, pues nuestras defensas nos ayudaron muchísimo y los Alligator, acompañado de el gran apoyo aéreo del Capitán Fabián, fueron capaces de limpiar la zona de este ataque. Capitán Fabián en este momento nos comunica de que está produciendo camaleón. Repito, Fabián, General Fabián, escuche. La mejor manera para contraatacar al vehículo blindado Hammer con lanzallamas es utilizar jaguares en masa, combinándolos con los coyotes. Repito, jaguares en masa y coyote. Espero que reciba mi llamado. Por otro lado, nosotros nos seguimos desarrollando, tenemos una producción más completa y un desarrollo más eficaz naval y un desarrollo de la base. Seguimos con esta gran guerra. Capitán Fabián está mirando cómo se acercan los lanzallamas. Por otro lado, nosotros nos preparamos para un ataque. Pero cuidado que se viene el ataque terrestre. Ese ataque hubiera acabado conmigo. No tenía tropas terrestres. Afortunadamente, Capitán Fabián pudo llamar la atención con los poderosos halcones, mientras que nosotros por el otro lado estamos aniquilando las tropas marítimas. El rival está cayendo, nos estamos acercando lo suficiente y vemos cómo ahora mismo las defensas caen ante nosotros. El rival sigue produciendo tropas, pero en este momento nosotros tenemos la ventaja. Por otro lado, Capitán Fabián sigue aguantando.
pero desgraciadamente sigue produciendo a Sniper y Camaleón. Capitán Fabián, escuche, esa no es la manera, repito, no es la manera. En un descuido nuestro rival se ha apoderado y ha sido capaz de recuperarse de un ataque que lo pudo destrozar. ¿Qué estamos haciendo mal? Por favor, solicito apoyo al mando. Estamos teniendo complicaciones en batalla, repito. Capitán, necesitamos apoyo. El apoyo ha llegado, pero los contenedores por su parte del Capitán Fabián están siendo recolectados por el Comando de Confederación. Repito, Capitán Fabián, ¿qué le está pasando? Recupere el control del combate. Seguimos presionando con las barracudas, pero nuestro rival es muy fuerte y resistió el ataque. Seguimos con producción alta de barracudas y el Alligator. Fuimos capaces de hacernos con el contenedor que envió el mando. Pero por otro lado, Capitán Fabián ahora mismo se enfrenta ante un ataque devastador, ante un ataque pesado. Los rivales son muy fuertes y con una jugada atroz a Capitán Fabián le están presionando, le están partiendo. Vemos cómo Capitán Fabián manda a los Hawks. Tristemente solo llegan a morir, pues el confederado le emboscó totalmente. Capitán Fabián no pudo hacer nada ante esa jugada y vio cómo sus halcones cayeron ante un ataque que no les sirvió de mucho. Por otro lado, nosotros nos disponemos a atacar, mandamos bastantes embarcaciones Alligator combinadas con las poderosas barracudas. El rival se percata de que no tiene oportunidad de la batalla y decide retroceder. Con las barracudas empezamos a acosar, empezamos a destrozar, a partir. El rival se da cuenta de que no tiene oportunidad ahora, así que solamente le queda retroceder ante el ataque. Con las barracudas estamos destrozando las defensas navales, mientras que los poderosos Alligator están resistiendo y están guardiando, están cuidando a las barracudas. Por otro lado, Capitán Fabián sigue resistiendo con el Camaleón. Repito, Capitán Fabián, escuche mi reporte. Capitán Fabián, carajo, maldita sea. No puedes enfrentar a los Hammer y lanzallamas con Camaleón y Sniper. Escuche mi reporte, Capitán Fabián. En este momento aprovechamos el descuido del confederado y tratamos de acercarnos más. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que estas tropas enemigas tienen un poder atroz e incluso tienen un rango de disparo más alto. Pase la voz a los comandantes de esas grandes barracudas. Necesitamos presionar, porque el confederado se está desarrollando y está produciendo más tropas navales. Debemos de tener cuidado o nos van a destrozar. Se viene el enfrentamiento. El rival tiene aproximadamente 9 vikingos. 10, 11, 12 siguen llegando. Nos superan en números. Repito, nos superan en números. El ataque es inminente, así que no podemos contra esto. No podemos retroceder o perderemos las tropas. Tenemos que resistir hasta el final y hacer y destrozar las más tropas que podemos. Tenemos que acabar con los más que podamos. Venga, repito, solicito apoyo. El apoyo del mando ha llegado. El apoyo ha llegado en una zona del mapa de tierra, pero desgraciadamente el confederado ya está ahí. Capitán Fabián, repito, ¿qué está haciendo? Tiene que resistir. Aguante. Por nuestra parte seguimos produciendo. Ahora mismo estamos a 3 astilleros. Tenemos una producción naval bastante amplia. Mientras que a Capitán Fabián le atacan nuevamente le atacan con Hammers. Los Hammers le entran en la nube. Dios, Capitán Fabián tiene que hacer una buena estrategia. Vemos que está subiendo de cuartel a nivel 5. Pero maldita sea, no tiene tropas. ¿Qué carajo está haciendo Capitán Fabián? Por otro lado, nosotros seguimos resistiendo el ataque. Vemos como el rival confederado nos supera en número.
Repito, solicito apoyo. Control, solicito apoyo. El rival confederado nos ha superado en número. El ataque es inminente. Estamos produciendo tropas navales a por mayor, pero no es suficiente. Nos superan. Repito, control, apoyo aéreo. El apoyo de suministro ha llegado. Desgraciadamente, el rival confederado se ha hecho con él. Por otro lado, el rival confederado mueve sus unidades navales pesadas e intenta atacar por un costado, mientras que a Capitán Fabián le siguen asediando los Hammers. Dios, vemos cómo le parten las unidades los camaleones sin nube. Dios, ¿qué está haciendo, maldita sea? Capitán Fabián, ¿qué acaso se está dando por vencido? ¿Aún ni siquiera terminar la batalla? Nosotros seguimos aguantando, repito, paso mi reporte al mando. Seguimos aguantando al ver que a mi compañero le están presionando, le están ganando en esta guerra. Solicito apoyo nuevamente, pues estamos en una batalla cruel y difícil. Hemos tenido bastantes bajas. Al parecer, los rivales ahora mismo nos van superando. Por mi parte, llevo el control, pues a pesar de que no he sido superado en mar, tampoco estoy siendo victorioso. Así que solamente me queda aguantar. Vemos cómo los lanzallamas con ese gas napal vienen y acaban con las tropas de infantería en un abrir y cerrar de ojos. Vemos cómo los vehículos blindados Hammer se acercan y empiezan a destrozar, empiezan a partir todo. Dios, es una catástrofe. Es un Big Bang de destrozamiento. Es el fin. Capitán Fabián no puede hacer nada, tiene pocas tropas, pues sus recursos los gastó absurdamente en subir de nivel su tecnología. Ahora mismo las tropas le atacan, le acosan, le están partiendo en dos, están aniquilando sus tropas de infantería, están aniquilando sus vehículos blindados como si se tratara de cartón. Por otro lado, vemos cómo el rival confederado me ataca con una flota de vikings. Dios, nunca había visto tantos. Pero estamos resistiendo. Repito, vamos a parar este ataque. Vamos a resistir y vamos a poder seguir dando batalla. Por mi lado, no se preocupen, que estoy preparado y estoy listo para aguantar un ataque de esta magnitud. Por el lado del Capitán Fabián, vemos cómo las tropas enemigas han entrado hasta su base. Esto es una masacre. Capitán Fabián ya no puede hacer nada a pesar de que lucha resistiendo. Ya no puede hacer nada. Es superado en número. Y ahora mismo solo es cuestión de tiempo para que sea aniquilado totalmente. Haré lo que esté en mis manos para seguir con esta batalla. Ahora mismo es un 2 contra 1, pero esta guerra no se acaba hasta que yo muera. Vemos como Capitán Fabián se ha rendido. Y me pasa solamente el reporte de mando. Por otro lado, nosotros seguimos aguantando. Estamos en tecnología nivel 4. Y el ataque es inminente, el ataque empieza. Los Hammer empiezan a llegar. Afortunadamente empezamos a cargarnos algunas tropas, pero nos superan en número. Claro, pues mi desarrollo era por mar y no esperaba un ataque terrestre. Y a pesar de que intento detenerlo, no es lo suficiente. Afortunadamente el rival tampoco es capaz de destrozarme completamente, así que tiene que retroceder, tiene que atacar y retroceder. Estamos resistiendo lo más que se puede. Estos vehículos blindados Hammer tienen mucho poder. Te aseguro completamente que si estuviera resistiendo y esperando este ataque hubiera podido con él. Desafortunadamente no se pudo. Por otro lado, a Capitán Fabián le vinieron a aniquilar con un ataque delta. Dios, esos anfibios tienen una pecada brutal. Acabaron con la oportunidad de que Capitán Fabián se pudiera recuperar. Se le reconoce al capitán en mando, Fabián, de la comunidad Italian Army, sargento.
se ha ganado mi respeto por tratar de resistir y de luchar hasta el final. Ahora mismo nosotros resistimos y aguantamos. Es solo cuestión de tiempo, pues esta batalla ya está más que perdida. Aún así el rival nos da 1 minuto de vida, pero no sabe que a mí me dan 1 minuto de vida y me recupero como si se tratara de alguna maldita cochinilla, de alguna cucaracha, difícil de erradicar, pues con un poco de vida, eso me bastaría para seguir dando batalla y me vuelvo a recuperar, me vuelvo a levantar. El rival se da cuenta y vuelve a aniquilar mis oportunidades de resurgir. Esta batalla no se acaba hasta que muera por completo mi última tropa, mi último edificio. Así que a seguir. Soy el capitán Demon Mexica y repito, no me rendiré hasta que sea totalmente acabado. Vemos cómo ahora mismo el rival se divierte destrozando mis edificios, acabando con las oportunidades de un regreso. Pero afortunadamente tampoco yo me rendiré, y así sea mi último esfuerzo, seguiremos. Vemos cómo ahora mismo recibo ataques aéreos, terrestres y marítimos, pero esto no se acaba hasta que se acaba. Nuevamente los rivales atacando y moviendo sus tropas. Parece que se divierten, pero ¿saben qué? Yo también me estoy divirtiendo. Ahora mismo siguen llegando los lanzallamas, siguen llegando, pero nosotros también seguimos recuperándonos. Solamente una oportunidad, solamente tenemos una oportunidad. Recibimos ataque con los poderosos Thor. No son capaces de derribar mi cuartel, mi centro de tecnología. Seguimos aguantando. Repito, soy el capitán en mando, Demon Mexica, y hoy será mi última guerra. No me rendiré hasta que acabe totalmente aniquilado. Vemos como las tropas de vehículos blindados Hammer, combinado con los lanzallamas y el ataque de los bombardeos, siguen presionando. He perdido mi cuartel ahora, repito, perdí mi cuartel, pero sigo aguantando. No me rendiré hasta que mi último edificio caiga. Voy a resistir hasta el final. Repito, esta guerra tiene un lado de victoria. Sin embargo, hoy me llevo mi último aliento. Estoy muriendo al lado de mis tropas, al lado de mi ejército, al lado de mi desarrollo. Solamente quiero mandarle un saludo a todos los generales, los capitanes, a todos los soldados que creyeron en mí. Lo siento, les fallé. Acabaron conmigo. Pero quiero que recuerden que luché hasta el final. No me rendí hasta luchar hasta el final. Un saludo para todos ustedes. Gracias por creer en mí. Saludos a mi chica. Te amo. Y adiós. The battle is lost.